Bueno, mi nombre es Jesús Elso Mosquera, nací en el año 45 y cursé mis estudios en los Escolapios, luego en el Instituto Ximénez de Rada, en la Escuela de Comercio y posteriormente en plan profesional ya en una empresa familiar de publicidad. Mi primer contacto con el mundo del teatro fue precisamente en el Instituto Ximénez de Rada, donde, bueno, gracias al apoyo del director que teníamos entonces, pudimos convertir lo que era el salón de actos o el paraninfo del instituto en un entramado de teatro con sus correspondientes montajes, y además nos ayudó a ir haciendo representaciones, incluso a presentarnos a un certamen de teatro que ganamos, aunque luego posteriormente nos desposeyeron del premio metálico, vamos a decir, no de la clasificación, porque una de las actrices, el mismo día de la representación, cumplía la edad tope y bueno, hubo una reclamación por parte del grupo de jesuitas, pero bueno, el tema quedó ahí, en que ganamos el certamen de teatro, vaya. Con la obra fue La farsa de Maese Patelín. Posteriormente hicimos algunas cosas más como Instituto Ximénez de Rada, dentro del instituto y fuera, incluso en el Teatro Gayarre. Una Semana Santa se hizo un montaje muy especial para la época en que se estaba viviendo entonces. Y ya luego el siguiente contacto fue en el año 71 con el grupo de teatro El Lebrel Blanco. El grupo de teatro El Lebrel Blanco inicia su constitución en el año 71, aunque oficialmente los estatutos y todo esto son del año 72. Pero bueno, en el año 71 hay unos contactos principalmente de Valentín Redín, que fue el principal promotor del grupo, con el entonces concejal de Cultura, señor Russo, para buscar un patrocinio del ayuntamiento y de la Caja de Ahorros Municipal en base a que se pudiera hacer unas representaciones de teatro para niños a un precio muy barato y que tuvieran los domingos un sitio, los domingos por la mañana, un sitio donde ir. Realmente fue un poco costoso todo el tema, porque en realidad la primera representación del grupo de teatro fue en el año 72. Pero bueno, entre preparar obras, ensayar, hacer las gestiones y todo esto es lo normal. La constitución del grupo empezó con personas que provenían principalmente del grupo que actuaba en la institución Cunas, del instituto y de Amadís, el grupo Amadís de Salesianos. Quien movió el tema y los principales fueron Valentín Redín, Eduardo Bayona, que fue el primer presidente. Valentín Redín era secretario, y luego vocal de la Junta fue Sagrario Domeño, que había actuado también. Y ahí se fueron apuntando, nos fuimos apuntando una serie de personas, bueno, pues que teníamos un cierto interés por hacer teatro y por llevar adelante esta experiencia. Durante varios años solamente se hicieron campañas de teatro infantil, por las mañanas de los domingos en el Teatro Gayarre, con diferentes obras, muy diferentes obras, la verdad. Aunque la mayoría provenían de los cuentos que representaron en la institución Cunas. A partir de ahí se empezó ya con la primera representación para mayores, que fue la obra Yerma, y se fueron alternando luego representaciones para mayores que eran en horario normal de teatro, y las de los niños que eran por la mañana, los domingos a las 12 del mediodía. Bueno. Y ya últimamente fue todo destinado al teatro de mayores. Entonces ahí el grupo llegó a constituirse, pues yo diría que en un momento determinado en escena aparecían más de 50 personas,
y la constitución del grupo, aunque no todos interveníamos en todos, pues casi llegábamos a las 100 personas, que en aquella época, pues la verdad es que era un movimiento importante. Entonces, teníamos un gran problema para llevar adelante todo, a pesar de que teníamos unas subvenciones hasta un cierto tema y las representaciones cada vez exigían mayor inversión, que era el tema económico, sobre todo el tema del Teatro Gayarre, que el alquiler del teatro nos costaba un pastón, hablando en plata, y no podíamos hacer frente a todo. Por lo demás, casi todo nos lo hacíamos nosotros mismos. Es decir, teníamos una persona que era la que encabezaba todo el tema de vestidos, María Eugenia Aristegui, que es la que hacía absolutamente todo el vestuario. Incluso, como anécdota, diré que hubo una representación de Cenicienta que todo el vestuario era de papel y cogido con alfileres, con lo cual alguno se llevó algún pinchazo más que otro. Pero bueno, todas las construcciones, lo que había que hacer, lo íbamos haciendo nosotros mismos. Bueno, claro, comprábamos material, si hacía falta, pues o cortinas o maderas y tal, y nos lo íbamos preparando. O sea que fue muy artesanal. Y llegó el momento en que no había posibilidad de un acuerdo para que el teatro nos resultara más barato, con lo cual empezamos a mirar la posibilidad de instalar un teatro nosotros. Hicimos, bueno, varias visitas por ahí, viendo locales. Yo me acuerdo que con Valentín nos recorríamos Pamplona por todos los sitios. Y hubo un local que nos llamó mucho la atención, que fue en la calle Amaya número 11. Allí había un local que tenía antes Miniprecio, una cadena de establecimientos que cerró. Y la verdad es que el local era importante y con posibilidades. Pero bueno, pues le dábamos vueltas y el tema, cuando estábamos en esas gestiones de ver lo que hacía, pues hubo una situación que nos llevó casi a tener el local en las manos. Y es que, bueno, el día en que bautizamos a mi hijo Óscar, al pequeño. Bueno, estábamos en casa después del bautizo, pues bueno, pues tomando un vino, estaba Valentín también, con su mujer, que también formaba parte del grupo, y bueno. Y de repente apareció, bueno, por otras cuestiones, apareció José Huesa, Francisco Huesa, apareció en casa. Y entonces, pues la verdad es que, como muy bien decía él mismo riéndose, pues le buscamos una encerrona entre Valentín y yo, que nos lo llevamos a una habitación, le empezamos a contar la posibilidad del proyecto y si podíamos contar con ellos para ocupar el local. Con lo cual, cuando era un domingo, dijo, bueno, pues mira, mañana esto, pues veniros a la oficina, a Construcciones Huesa, lo hablamos con mi hermano, que es el que lleva estas cosas, y fuimos, el lunes fuimos, y después de todo lo que hablamos durante bastante rato, las posibilidades de acuerdo, el que en definitiva nosotros lo único que podíamos ofrecer era una parte de la taquilla de recaudación, en fin, bueno, la verdad es que salimos con la llave. O sea que ahí nos dieron todas facilidades, salimos con la llave, estuvimos viendo el local. Entonces, bueno, nos llevó todo el año 75, nos llevó el preparar el local, porque hasta el 25 de septiembre no se inauguró el local. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues como pudimos. O sea, el escenario eran unas mesas viejas de un estrado del ayuntamiento que las tenían por ahí medio tiradas, y tuvimos que, bueno, rehacerlas, montarlas. Las butacas las compramos en el cine Amaya, que eran unas butacas de madera a 50 pesetas cada una, por cierto. Las lámparas también eran las del cine Amaya.
Y luego pues fuimos haciendo nosotros todo el tema de instalación eléctrica, de focos, bueno, todo el resto del montaje, hasta que se inauguró el día 25 de septiembre, como digo, el día de San Fermín chiquito, con asistencia de las autoridades, los propietarios del local, y ya a partir de ese momento empezamos las representaciones en el teatro. La primera obra que pusimos fue 9 brindis por un rey, que se había estrenado ya en el mes de mayo en el Teatro Gayarre, que había tenido mucho éxito. Incluso el autor que vino al estreno quiso llevarnos de gira, pero claro, nosotros entonces éramos un grupo amateur, cada uno tenía su trabajo y era imposible el poder ir. Después de hacer 9 brindis por un rey, estábamos preparando 1789, pero esa no se pudo estrenar hasta el año siguiente. Y entre medio lo que hicimos fue hablar con los diferentes grupos que había de teatro de toda España para decirles que aquí tenían un teatro y que lo único que les iba a costar el teatro era pues los gastos de luz, de calefacción. O sea, que ahí estaba, sin ningún tipo de alquiler. Y bueno, tuvimos contestación y tuvimos una programación que no paró, incluso alternando con la nuestra durante mucho tiempo. Ahí hay una anécdota, y es que el primer grupo que vino, el Teatro La Ribera, pues debían ser unos chicos un tanto izquierdosos para aquella época. Y yo me acuerdo, estaba en el teatro, la última función del domingo, pues apareció la policía, nos pidió los permisos, a ver cómo estaban representando, y le sacamos las autorizaciones de información y turismo que entonces había que pasar censura, y cada obra tenía que verla un censor antes de poder representarla. O sea, que es que esta época hay que ver cómo incluso censuraban obras enteras. A nosotros nos censuraron obras enteras. Bueno, total que bien, vieron que estaba todo en orden, se marcharon. Y al día siguiente o a los 2 días nos llegó una orden del gobierno cerrando el teatro. Porque decían que no teníamos los permisos correspondientes. Bueno, estaba todo gestionado con el ayuntamiento, y sí que es cierto que el informe de bomberos todavía estaba sin expedir, aunque habíamos reclamado para que hicieran, todavía no lo habían escrito y firmado, ¿no? Entonces decidimos tener una entrevista con el gobernador, José Ruiz de Gordoa, entonces, y fuimos a hablar con él para ver cuál era el problema, Eduardo Bayona, Valentín Redín y yo. Y claro, pues él nos sacó allá una serie de cosas que podíamos contrarrestar, como era el tema de los permisos, el tema de bomberos y tal, que estaba todo, pero nos sacó una serie de planteamientos políticos respecto del grupo que había actuado, que nosotros no podíamos decir absolutamente nada, porque la obra estaba autorizada. El comportamiento de los miembros del grupo, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues después de mucho rato de conversación, pues bueno, conseguimos que el gobernador se centrara exclusivamente en lo que era el tema de permisos y autorizaciones oficiales. Con lo cual, pues una vez que estuvo pues en 15 días firmado ya el tema de los bomberos, pues ya tuvimos el teatro abierto otra vez. Y bueno, lo tuvimos, la verdad es que estuvimos muy contentos, nos servía no solamente para hacer las representaciones de teatro, sino como temas de ensayo, reuniones de grupo, plantear las obras, en fin, llegamos a tener una unión de grupo muy importante. Yo puedo decir que una de mis mejores etapas es la del Lebrel Blanco, sobre todo por la serie de personas que nos conocíamos, que trabajábamos sin preguntar absolutamente nada, unos con otros en preparaciones de obras, en representaciones, en discusiones, y yo creo que fue una época y una experiencia muy, muy bonita. De ahí han salido luego actores y directores, pero bueno, pues ahí están por el mundo, ellos podrán decir lo que
lo que había, ¿no? El teatro se terminó pues cuando tuvimos ya un problema, primero una bomba que nos pusieron, que bueno, ese es un punto que yo creo que es mucho mejor remitirse a lo que hay en los archivos y que la gente sepa un poco, porque hay algunas cosas que son de broma. Y luego posteriormente un incendio, nos tiraron también un cóctel y claro, ya la cosa se ponía peligrosa no solo para el tema del teatro, sino para el tema de vecinos, propietarios y demás. Ese teatro se terminó y entre medio hicimos varias gestiones, proyectos incluso de teatro para que lo llevara adelante el ayuntamiento en la estación vieja de autobuses, la zona donde se guardaban luego los gigantes. En ese andén se podía hacer un teatro y hay un proyecto hecho. También dentro de la Ciudadela, en uno de los extremos de la Ciudadela, cubierto totalmente por las murallas, de forma que no desdijera nada de lo que es en sí. Otro proyecto también hubo dentro del polvorín de la Ciudadela, pero bueno, ninguno de ellos llegó adelante y entonces nos encontramos con el tema de las representaciones. Después de eso se llegó a un acuerdo con el ayuntamiento para constituirnos en grupo municipal de teatro, de forma que continuáramos. Después vino la compañía titular del Teatro Gayarre, ya una vez que el teatro fue recuperado por el ayuntamiento, y ahí ya fue lo último del Lebrel como tal, aunque hubo alguna cosa pues de miembros de grupos de Lebrel, hasta que después de que murió Valentín Redín, pues nos volvimos a juntar otra vez para hacerle un homenaje, una representación de homenaje, y esa yo creo que fue la última que tuvimos en la que nos juntamos todos, incluso con otros grupos de teatro. A lo largo de la vida de Lebrel ha habido muchas cosas también anexas al grupo de teatro. Tuvimos una escuela de teatro que posteriormente dio paso a lo que fue, vamos a decir, la Escuela Navarra de Teatro, porque de ahí se continuó, el TEN también. Hubo hasta participación en Festival de Villancicos, con un coro, en fin, bueno, hubo un montón de cosas. Y yo quiero destacar que dentro de todo esto, pues el principal motor fue Valentín Redín, así de claro. O sea, Valentín Redín fue el promotor y director, yo diría que de más del 80% de las obras que se realizaron dentro del grupo. Hubo otros directores como Eduardo Bayona, como Quino Corcuera, como Ignacio Aranguren, bueno, que sí, que fueron haciendo algunas obras, pero principalmente el tema funcionó porque él estaba detrás de todo esto, ¿no? Se crearon también los premios de teatro, durante 4 años creo que fueron, con una cuantía que era de las mayores que había en ese momento para los autores de teatro. Y luego pues se participó en diferentes festivales y 2 veces nos llevamos el tema en Sitges. O sea que, bueno, todo esto es un poco lo que está dentro de la documentación que está en el archivo de Navarra. Vamos a ver, cuando se empezó con las obras, representación de obras para mayores, porque las de pequeños eran todo cuentos infantiles, pero cuando se empezó la representación de mayores, se empezó con una obra que tenía Yerma, que tenía para nosotros una gran repercusión social en cuanto al contenido y en cuanto a lo que allí se vivía. Estábamos en una Pamplona en aquella época
en que, sobre todo en los años que siguieron, pues era una Pamplona que estaba muy radicalizada, muy politizada, muy de enfrentamientos de ideas más que de otra cosa, ¿no? Y hacia ahí fue derivando un poco el teatro de mayores, hacia ese tipo de obras. No solo por eso, sino por lo que luego, además, las obras que ganaban los premios de teatro había que representar. Y hubo varias obras de Patxi Larrainzar que tenía su tendencia y su línea de representación. El tema de la bomba vino como consecuencia de carlismo y música celestial, que era en definitiva una explicación de lo que estaba pasando en ese momento después de la evolución del carlismo y los hechos que habían acaecido en Montejurra. Entonces esa fue una de las cosas. Y luego también las obras eran un poco buscando no ridiculizar, pero sí ironizar sobre ciertas situaciones políticas que se estaban produciendo. En Pamplona, por ejemplo, el privilegio del tripartito, que se hizo ya en los últimos tiempos, pues iba muy acorde, en principio, con lo que en ese momento estaba sucediendo en el ayuntamiento o en las autoridades, y resulta que estaba centrada en el tripartito que unió Pamplona, con lo cual, pues bueno, ahí había muchos parecidos entre unas situaciones y otras. No es que fueran denuncias las obras, pero lo que sí era es el sacar a la luz unas situaciones que todo el mundo las conocía, que iba a decir casi nadie se atrevía a sacarlas a la luz y muy pocos a comentarlas, según con quién. Entonces, la primera obra, insisto, fue Yerma, que era una situación social. 9 brindis por un rey, que fue una representación sobre el compromiso de Caspe, pero que en sus diálogos tenían bastante de actualidad. Y la siguiente representación, que es una de las obras, si no la que más, no recuerdo en este momento, que más veces se ha representado, que era 1789. Esta obra, bueno, 1789, La ciudad revolucionaria es de este mundo. Esa obra no era nuestra ni de ningún concurso, era del Grupo El Sol de París, que había hecho varias obras al respecto de las fechas, pero tenían muy de actualidad los cambios sociales, políticos, que se llevaron a cabo después de la Revolución Francesa. Y en ese sentido, por eso se montó la obra. Bueno, para mí en el tema del teatro una importancia vital. Yo creo que ahí se movió muchísimo el tema del teatro. Él venía de haber empezado en la institución Cunas, bueno, creo que fue en la parroquia de San Miguel, de pequeño, y luego pasó a la institución Cunas, donde fue haciendo. En el Lebrel, como ya te he dicho antes, para mí creo que era el 83-84% de las obras, u 85% de las obras, fueron movidas y promovidas por él. Pero yo creo que había una cosa dentro de que era una persona férrea. Es decir, cuando él se planteaba un trabajo, lo estudiaba, se lo planteaba de arriba abajo. Yo te puedo decir, porque a mí me ha tocado tener muchas reuniones con él. Yo nunca he salido a escena ni he sido actor. Yo siempre me he ocupado del tema de
de la música y de la iluminación. Y entonces, pues bueno, pues teníamos muchas reuniones, veíamos muchas cosas, posibilidades. Es decir, que él trabajaba como yo no había visto trabajar hasta entonces a nadie la obra. Y en ese sentido era muy férreo. Algunos le han colgado la etiqueta de tirano. Yo también puedo decir que por lo que he visto en el mundo del teatro, pues muchas veces hay que ser tirano para que las cosas salgan. O sea que no quiero ni justificar, cada uno tendrá su opinión. Para mí me parece que es importantísimo una persona que ha sabido de teatro lo que es el teatro y lo que se debe hacer de teatro en cada momento. Y luego lo que te digo, trabajaba, vamos, totalmente, pero totalmente las obras, hasta el último detalle. Y así salían luego, claro. Entonces, dentro del grupo ha tenido mucha importancia en el sentido no solamente de coordinar todo eso, sino de crear una unión dentro de que, claro, primero no es fácil mover 50 o 60 personas que se han estado en escena y hasta más si contamos algunos espectáculos que ha habido aparte, ¿no? Pero no es fácil mover en escena y que cada uno esté en donde tiene que estar y en el momento oportuno. Entonces, esto había dos cosas, y es que, por un lado, la dirección era férrea, pero por otro lado, cuando teníamos los ensayos, él sabía transmitir la importancia de que cada uno asumiera su papel, aunque no dijera ni una sola palabra en escena. Mi papel dentro del Lebrel era el tema de la iluminación y sonido. Entonces, tal y como lo concebía desde el principio como un acompañamiento de la escena, pues siempre solía estar, como todos los demás, desde los primeros ensayos. Es decir, yo no hacía más que estar allí, ver un poco cómo se iban matizando las escenas. Posteriormente tenía reuniones con Valentina, hablábamos de, pues puede ir esto otro, unas veces aceptaba, otras veces no aceptaba, cambiábamos y ya pues como un mes antes de la representación hacíamos la primera grabación y el primer montaje de luces para ir acompañando ya los ensayos. Normalmente había alguna variación, lo cual quiere decir que la última grabación era poco antes ya de la representación, con todo medido, saber exactamente lo que dura la escena, lo que tiene que durar cada una de las cuñas, y a partir de ahí hacer el montaje en el teatro con la persona que llevaba todo el equipo de luces, programar la mesa de luces con los juegos que había en cada obra y llevar a cabo la representación con arreglo a lo que teníamos, tanto de una cosa como de otra, de sonido y de iluminación. Yo la seguía con el libreto, por si acaso, para no perderme y saber exactamente en cada momento lo que tenía que haber. Y bueno, pues en el ensayo general, que normalmente se hacía en el teatro, pues la víspera, ensayo general ya con vestuario, todo, ahí lo que sí programaba en ese último momento era los volúmenes y los tonos de la iluminación. Y a partir de ahí, pues representación pura y como los demás, a jugársela cada vez que se levantaba el telón. Ese era mi trabajo. Y luego, vamos a decir, fuera del Lebrel, fuera de la escena, he sido el tesorero del Lebrel durante bastante tiempo y entonces pues había que llevar las cuentas, hacer un poco, bueno, todo lo que es de trabajo administrativo, que otras personas también hacían otras cosas. Ese ha sido el tema.
Bueno, mira, la iluminación era muy variada y estaba, yo creo que totalmente al servicio de lo que en ese momento se estaba representando en la, en escena. Mm, Para hacerte un ejemplo, 1789 empieza con una representación que es la huida a Bahrein. ¿eh? Eh, Curiosamente, el cartel de la obra era simplemente la bandera de Francia y ponía 1789 en grande, nada más. Bueno, lo que hicimos en ese momento fue montar la iluminación de esa primera obra muy tenue, muy casi en sombras, pero todo el escenario estaba iluminado con una franja azul, una franja blanca y una franja roja, que es la bandera. No tenía nada más que eso, pero muy tenue, de forma que tuviera una ligazón con lo que en ese momento estaba pasando. Y luego hay otro tipo de iluminaciones, pues que tienen que ir acorde. Había mucho cenital, mucho foco cenital en determinados momentos, en momentos dramáticos. Eh, Tuvimos una experiencia con 9 brindis por un rey, que además yo tengo que decir que le encantó al autor de la obra, que fue un funeral que se hacía. La obra tenía un acompañamiento de música, que era una Diesire de Juan Carlos Calderón. Tenía una zona donde había una serie de chicas, pues como casi como gogós, bailando la obra en sí, es decir, sobre una cosa, y el resto era una iluminación muy tenue, salvo un cenital al féretro que había en escena, muy acorde con lo que en ese momento era un funeral, muy apagado, pero fue la primera vez que se utilizó en Pamplona la iluminación con los focos a la vista. Es decir, no cubrimos con las bambalinas la iluminación, sino dejamos los focos al aire y además se hicieron contras, focos contras de forma que iban de atrás hacia adelante. Se creó todo esto pensando en una escena en la que era un funeral, donde había una serie de señores de hace siglos, con sus casullas y sus trajes, con su incienso, y una música que era moderna, a pesar de que es Diesire, ¿no? De que era moderna, en hacerlo en contras. Entonces, en cada momento, pues la iluminación era de una forma o de otra. La música, normalmente utilizábamos música enlatada. No quiere decir solo que fuera grabada, que la mayoría fue grabada, sino que además provenía de grabaciones, de elementos musicales bueno, pues que conocíamos y que íbamos incorporando. Solamente hubo 2 obras en las que se hizo una composición de música para ellas, que fue en el retablo del flautista. Se hizo toda la grabación de la música, se hizo en el Club Natación, con la Orquesta Amanecer, entonces, me parece que se llamaba Orquesta Amanecer. Se hizo la grabación en la concha aquella que tenía, no sé si lo sigue teniendo el Club Natación, ¿verdad? Pero con la orquesta, y luego los actores cantaban. Teníamos, por si acaso, en un momento determinado, una grabación, bueno, se hizo muchas grabaciones de aquello, pero una grabación se hizo con las voces ya de los cantantes incorporados, y otra que era solo música, donde ellos cantaban en escena. Luego tuvimos otra obra que fue Carlismo y Música Celestial, que hubo una serie de músicas que compuso Alfonso Ortiz,
y que algunas de ellas las interpretaba incluso en escena con guitarra, y que estaban, bueno, exclusivamente para esa obra. Y luego hubo unas representaciones que se hicieron con la Pamplonesa, actuando la Pamplonesa, tocando la Pamplonesa en directo, que era la que hemos hablado antes, del retablo perdón, el retablo, la ópera de 4/4. Entonces, aunque los actores cantaban, toda la música estaba en el foso con la Pamplonesa. Por cierto, hay una anécdota de que nos pasó un día. Yo he sido siempre un poco segurola, o no me he fiado muy mucho de las cosas, con lo cual siempre tenía una grabación de lo que tenía que salir, siempre la tenía preparada por si acaso. Y ese día me sirvió, porque resulta que en una parte que hay un redoble de tambor, el maestro Cerdá se despistó. Y yo veía al músico que estaba así en la caja esperando a que le diera la orden, y el maestro Cerdá estaba despistado, con lo cual rápidamente metí la grabación y salió el redoble de tambor, porque no entraban ellos y claro, no íbamos a parar la representación, ¿no? Pero bueno, esas son las anécdotas que pasan como nos han pasado otras. Nos hemos llegado a quedar 2 veces en el Gayarre sin luz. 2 veces, o sea, pero irse totalmente la luz. Y lo peor no era si luego remontaba o no, sino que las mesas, al venir un corte así, pues se habían desprogramado. Y luego todo el resto de la representación, hasta que llegó el intermedio y pudimos programarla otra vez, estuvimos teniendo que hacer las entradas y salidas en el momento, pues si había 3 focos, pues con 3 manos, con lo que fuera. O sea que, bueno, anécdotas hay muchas.